2 a la x menos 2 a la y es igual a 126. Se nos colocan varias restricciones o condiciones. X debe ser mayor a y tanto x como y deben pertenecer a los números naturales. Además, no usaremos calculadora, tampoco usaremos logaritmos, y pudiéramos pensar en términos del sistema binario, sabiendo que la base es 2, calcular hasta mentalmente el valor de x y el valor de y. Pero si estás interesado en aprender estrategias matemáticas, técnicas matemáticas que te permitan desarrollar tu intelecto y poder resolver este y otro tipo de problemas similar, pues queremos evitar el tanteo y sugerimos que veas el video hasta el final. No queremos valernos de simple tanteo, ni de suposiciones, ni de cálculos mentales, ni rápidos. Simplemente vamos a aprender matemáticas y de eso se trata. Al tener esta ecuación, vamos a dar como primer paso la multiplicación de la parte izquierda de la ecuación por 1, entendiendo que 1 lo podemos expresar como 2 a la y entre 2 a la y. Y como 1 es el elemento neutro de la multiplicación, no afecta la igualdad. Ahora 2 a la y, que está en el denominador, pues pasa a dividir lo que está dentro del paréntesis, es decir, a 2 a la x menos 2 a la y. Y continuamos resolviendo y vemos que 2 a la y, que estaba en el denominador común para ambos términos del numerador, podemos ahora dividirlos o separarlos, y entonces nos queda 2 a la y, que multiplica a 2 a la x sobre 2 a la y menos 2 a la y sobre 2 a la y. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos ir despejando la y al grado de calcular su valor. Luego entonces este 2 a la y queda igual, 2 a la x sobre 2 a la y también lo dejamos igual, pero operamos matemáticamente. Entonces 2 a la y sobre 2 a la y es igual a 1. Y 126 lo podemos descomponer en factores primos. Sabemos que 2 es un factor primo de 126. De modo que 126 entre 2 es igual a 63. Así que 126 lo descomponemos en 2 por 63. De hecho, podemos ver con qué propósito se ha hecho. 2 a la y 2 en ambas partes lo tenemos en amarillo. Lo demás lo tenemos en azul. Eso tiene su propósito didáctico. 2 a la y es par, porque cualquier número positivo al cual elevemos el número 2 como base, pues nos da un número par o un resultado par. Y siendo que y debe pertenecer a los números naturales, entendemos entonces que y es también un número positivo. Teniendo ya que 2 a la y es par, podemos decir que 2 a la y es igual a 2. Es decir, tomamos la parte que es par entre el 2 y el 63. Luego podemos aplicar una propiedad interesante de la potencia. Si tenemos a elevado a la b igual a elevado a la c, podemos entonces decir que b es igual a c. Potencias iguales con la misma base implican que los exponentes también son iguales. Y aquí tenemos una potencia con base 2 del lado izquierdo de la igualdad, y del lado derecho tenemos también otra potencia con base 2 con exponente 1. Así que podemos llegar a la conclusión de que partiendo de 2 a la y es igual a 2 a la 1, y es igual a 1 aplicando la propiedad que hemos mencionado. Así que ya encontramos el valor de y. Ya tenemos que y es igual a 1. Ahora bien, nos queda la otra parte, 2 a la x entre 2 a la y menos 1 es igual a 63, es decir, la parte que está en azul. Tenemos que y es igual a 1 como parte de la solución y cumple con la condición de que pertenece a los números naturales. Y tenemos 2 elevado a la x sobre 2 a la y menos 1 es igual a 63. Vamos ahora a sumar 1 a ambas partes de la ecuación. Y con eso obtenemos entonces
que este menos 1 con este más 1 se cancelan porque es igual a 0 y nos queda 2 a la x sobre 2 en la parte izquierda. Y en la parte derecha 63 más 1 es igual a 64. Vamos ahora a aplicar otra propiedad de la potencia. A elevado a la b entre a elevado a la c es igual a elevado a la b menos c. Es decir, dos potencias que tienen la misma base y que están dividiendo, colocamos la base y elevamos esa base a la resta de los exponentes. El exponente del numerador, que es b, menos el exponente del denominador, que es c. Y así entonces obtenemos 2 a la x menos 1 igual a 2 a la 6, haciendo una descomposición de 64. En la parte izquierda, 2 a la x sobre 2 es igual entonces a 2 a la x menos 1, aplicando esta propiedad de potencia que hemos explicado. Y en la parte derecha tenemos 64, pero 64 es igual a 2 a la 6. Si tenemos a la b igual a la c, eso implica que b y c son iguales. Es decir, potencias con bases iguales implican que los exponentes también son iguales. Así que podemos deducir, podemos obtener x menos 1 es igual a 6 a partir de la ecuación anterior. 2 elevado a la x menos 1 es igual a 2 a la 6. Los exponentes son iguales, entonces x menos 1 es igual a 6. Sumamos 1 a ambas partes de la ecuación y tenemos entonces que x menos 1 más 1 es igual a 6 más 1. Y por supuesto, el menos 1 con el más 1 se cancelan porque da 0 y nos queda la x despejada tal cual lo queríamos. Así que x es igual a 7, puesto que 6 más 1 es igual a 7. Y así entonces tenemos nuestras dos soluciones. Y es igual a 1 y x es igual a 7, respetando la condición de que x es mayor que y, es decir, 7 es mayor que 1. Y que ambas soluciones pertenezcan a los números naturales. Tanto 7 como 1 son números naturales. Pero ahora vamos a hacer una breve verificación. Es decir, vamos a sustituir el valor de x y el valor de y en la ecuación original. Así que tenemos 2 a la 7 menos 2 a la 1 es igual a 126. 2 a la 7 es 128, 2 a la 1 es 2. Y 128 menos 2 es igual a 126. Sabemos que estas dos soluciones son pertenecientes a la ecuación original. En este video hemos hallado la solución de una ecuación exponencial con dos variables. Pero ¿qué hay si se nos presenta una ecuación con tres variables? ¿Cómo la solucionaríamos? No dejes de ver el video que se te está recomendando para aprender a resolver con tres variables, y eso te permitirá resolver con 4 variables, con 5 variables o con n variables. Esperamos así que con su comentario, con su participación, puedan compartir sus conocimientos matemáticos y así todos aprendemos de todos. Amigos solvers, esperamos vernos en un próximo video. Bye bye.